Vamos a Dave Matthews Band, tiene que ver con el tema de la rendición de cuentas. En los últimos días hemos estado hablando mucho sobre las principales pautas que enviará el gobierno al Parlamento, y en ese marco varios sectores de distintos rubros han manifestado ya algunos reclamos específicos. Hoy vamos a focalizarnos en los funcionarios de la salud pública que están desarrollando en esta jornada de jueves un paro de 24 horas con una movilización que comienza ahora temprano en la mañana. Van a concentrar en Torre Ejecutiva, marchar por 18 de julio hasta el Ministerio de Economía y Finanzas, donde se va a desarrollar un acto con el planteo de los reclamos de este sector laboral. Este recorrido está vinculado a que justamente tienen una serie de pedidos y reivindicaciones en el marco de la rendición de cuentas que se las quieren plantear al gobierno y en particular al Ministerio de Economía. El tema principal, la recuperación salarial, la pérdida de salario, también partidas especiales para funcionarios con los salarios más reducidos, son algunos de los planteos específicos, además de el tema de las condiciones de trabajo en general por parte de los funcionarios de la salud pública. Vamos a hablar y a profundizar sobre este tema en los próximos minutos con el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Martín Pereira, que ya nos acompaña aquí en Desayunos Informales. Buen día, Pereira, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Buenos días. Bien, gracias por acompañarnos. Bueno, han ya en los últimos días difundido un poco de qué se trata esta movilización y los reclamos que tienen en su sector en particular. Pero ¿cómo llegan o en qué situación ustedes califican que se encuentra el sector de cara a la próxima rendición de cuentas y en este contexto que estamos atravesando ya en una etapa sin emergencia sanitaria, después de 2 años de pandemia y con todo el contexto internacional al que tanto se alude cuando se habla de la situación interna? Sí, el contexto internacional ha afectado al país, pero también el gobierno ha ajustado y recortado casi 900 millones de dólares en lo que va de su periodo. Entonces, entendemos que es una discusión política y no de que haya fondos o no haya fondos para atender la situación de los trabajadores de la salud y la recuperación salarial de todos los trabajadores del Estado. Cuando hablan de esos 900 millones de dólares de recorte, se refieren a la diferencia que hay por la pérdida del salario real. No, de salario se ha perdido 400 millones de dólares, que son parte de ese 900 millones que el gobierno dijo ahorrar, para nosotros que ajustó sobre los trabajadores, pero vemos con preocupación que distintos ministros de distintas carteras salen a reclamar salario para sus trabajadores. En el caso de la salud no se ha dado, y eso lo vemos con preocupación porque también vemos de las prioridades que habla el gobierno y nuevamente los trabajadores de la salud vemos como que no se toma como prioridad. Fuimos reconocidos por nuestra labor en la pandemia, que sigue todavía porque el foco de la pandemia se corrió, pero ahora se está haciendo todo lo que quedó atrasado por la pandemia y eso hace que el sistema de salud no haya podido aflojar la atención que tenía, porque están todas las operaciones atrasadas, consultas y demás, que se fueron dejando para atrás por el tema de la pandemia. Los trabajadores de la salud perdimos 6% de salario, igual al resto de todos los públicos. ¿Esto en los últimos 2 años? En los últimos 2 años. 20 y 21. Exacto. La de este año hay correctivo en el enero del 23. Ahí estaría en principio laudado que por lo menos vamos a empatar, pero tenemos una pérdida que arrastramos hacia atrás. Y para que tengan una idea, un enfermero cuando entra a trabajar a ACE en la mano le quedan 27.000, 28.000 pesos en la mano. Por eso el 40% de los trabajadores de la salud tienen multiempleo. Estamos hablando de 12 horas o de 18 horas. Yo no quiero que ningún compañero me atienda cuando lleva 14 horas de trabajo, porque no va a estar con la misma posibilidad de atención y demás que cuando empezó su jornada laboral. Entonces, el tema del multiempleo igual no es nuevo, ¿no? No es nuevo, es algo que ha estado, que no se ha podido encontrar una solución. También la situación que se nos da ahora es que estamos con mayor personal por estos vínculos que hay a través del fondo COVID, que todavía siguen en ACE trabajando. Pero pidió que se regularizaran esos contratos, ¿no? Nosotros uno de los pedidos es que se regularicen esos contratos para poder brindar la atención que estamos brindando hoy. ¿Se renuevan cada 30 días ahora esos trabajadores? Ahora van mes a mes, entonces es una incertidumbre para el trabajador, pero también para planificar el servicio, porque no sabés si vas a contar con 5 trabajadores o con 10. Entonces la planificación, y más en salud, que es a largo plazo, se hace muy dificultoso estar trabajando en ese sentido. Ustedes pidieron que se queden, pero todavía no hay respuesta concreta sobre cuánto tiempo se van a poder quedar. No, en teoría hasta diciembre estaría presupuestado el fondo COVID, tanto para ACE como algunas prestaciones que tiene
que está brindando el MIDES, pero el tema es que los contratos van mes a mes. Entonces los compañeros que están en esta situación tienen una incertidumbre bárbara y, como le decía, planificar un servicio de salud que cada 20 días tenés que estar viendo si tenés a ese trabajador o no lo tenés, se genera mucha dificultad. ¿Cuántos son que están allí en ese fondo? 1.800 están al día de hoy. ¿Dedicados a qué tipo de tareas? De todo tipo de tareas, de enfermero, mantenimiento, farmacia, administrativo, médicos, hay de todos los oficios dentro de la salud, hay contratados a través del Fondo COVID. La mayoría es enfermería, pero hay todos los oficios dentro de la salud. Y ¿Qué plantearon? Perdón, Sí. para cerrar esto, la visión de ustedes es que efectivamente esos trabajadores ingresaron y reforzaron aspectos que estaban debilitados o que se necesitaba más apoyo por la pandemia, o en realidad vinieron a solucionar un problema que ya estaba establecido de antes, de falta de recursos humanos de antes. Estos que quedan ahora están cubriendo estructura que había faltante de trabajadores en ACE. Llegamos a tener un pico de casi 4.600 vínculos por el Fondo COVID. Pandemia al margen. Pandemia al margen, que se han ido cortando. Nosotros cuando salimos a recorrer, que recorremos los hospitales del país, los propios directores nos plantean que están en una situación para ellos brava porque ellos abrieron servicios, la puerta de emergencia no tenés una demora de 4 horas, sino que en media hora, 45 minutos están siendo solucionados los problemas, y muchos directores han hecho campaña política o se han vendido su gestión en ese sentido. Están preocupados de que vuelvan porque acá en Montevideo nadie conoce quién es el director del Maciel, puede caminar tranquilamente por 18 de julio que nadie lo conoce, pero en el interior el director del hospital es una figura pública y hay preocupación desde el propio filas de gobierno que no saben qué va a pasar con esos cargos y lo que nos preocupa son las condiciones laborales, pero también la calidad de atención que le vamos a brindar a nuestros usuarios. No queremos volver a espera de 4 horas, a colas en la farmacia de 2 o 3 horas para que se puedan atender. Queremos brindar una atención de calidad para ACE, para nuestros usuarios de ACE, y también tener las condiciones laborales que van directamente atadas a la calidad de atención que brindamos. ¿Qué le plantearon la semana pasada al subsecretario de Salud cuando se reunieron con él por este tema? Bueno, nos hemos reunido con el subsecretario de Salud, con el ministro Mieres también en esta semana, planteándole que, bueno, el gobierno tiene la palabra y ve si prioriza o no a los trabajadores de la salud. Nosotros estamos en una gran movilización hoy que va a terminar junto a los compañeros de COFE y también movilizamos con los compañeros de la salud privada, porque en muchos de los reclamos vamos de la mano los trabajadores de la salud en general, y el planteo es que se busque una solución y que se negocie realmente antes del 30, porque después que entra al Parlamento es con los fondos que entraron, todos tenemos que ver cómo se pueden redistribuir, pero es la misma bolsa de plata. Entonces hay que negociar antes qué se va a dar, tanto a nivel salarial, como estamos reclamando de COFE, la recuperación general, pero también cada organismo tiene que tener su presupuesto y acá tiene que haber rubro para lo que es el funcionamiento de ACE, medicación, traslado, etcétera, recursos humanos y también salariales para poder recuperar ese 6% perdido y poder avanzar en un crecimiento salarial de los trabajadores de la salud, que les dije, el piso de ingreso en la mano son 27, 28 mil pesos un enfermero hoy. Sí, y estas partidas que ustedes piden especiales para los salarios más sumergidos, ¿cómo plantearon o plantean ustedes que se instrumenten, digamos? Bueno, hay partidas como es la partida de presentismo, la partida de antigüedad, que entre las dos abarca a casi 22.000 trabajadores de ACE, que hay un universo de 30.000 trabajadores, en lo que se puede ir mejorando la construcción salarial. La partida de presentismo se le paga a los salarios más sumergidos, porque años atrás, cuando se hizo el convenio, era para los que cobraban menos de 28 mil pesos nominales. Entonces no abarca a todos los trabajadores. ¿Como 14.000? Sí, más o menos. Más o menos. Lo que tiene que ver la antigüedad sí abarca a mayor cantidad de trabajadores, con sueldos más dispares, pero también es un premio a los trabajadores con más años en ACE y reconocerle la experticia que se tiene en ACE. Nosotros hoy cobramos 90 pesos por año de antigüedad, ¿no? En la construcción salarial es muy poco. Logramos duplicarla en el primer presupuesto de pasarla, que era de 40 pesos a 90 pesos. Hoy queremos avanzar en ese sentido para la construcción salarial, que se le reconozca a los trabajadores de ACE que tienen una mayor experiencia, pero también los salarios más sumergidos con el presentismo se puede avanzar en una construcción salarial y con lo que se puede acordar a nivel general de COFE con lo que tiene que ver el salario real. Respecto al tema salarial, mencionabas que ustedes estiman un 6% de pérdida de salario real. ¿Lograron
acordar eso con el Poder Ejecutivo? Porque había diferencias entre lo que entendía que se venía perdiendo de parte del Ministerio de Trabajo, del Poder Ejecutivo y ustedes. No, hay diferencias. Ahí el Poder Ejecutivo plantea que la pérdida es un 2,9. Nosotros planteamos que es un 6 medida por la inflación, como se mide en los consejos de salario privado y como históricamente se han medido los salarios para la suba o para la baja, se mide a través de la inflación. El gobierno introduce en el presupuesto nacional el índice medio de salarios, que en realidad cualquier aumento que se le dé a algún organismo, llámese los contratos de directores, de adscriptos que denunciamos en la rendición de cuenta pasada, que pasaban de 50 a 100 mil pesos, todos los cargos de confianza, todo eso sube el índice medio de salario y que no es salario de los trabajadores. En realidad te pueden decir el índice medio salarial de ustedes llegó a lo que quería el gobierno, pero en realidad son algunos organismos que tuvieron ajustes y todos los cargos de confianza suman al índice medio salario. Entonces no es el salario real de los trabajadores, porque en el promedio los de más abajo terminan pagando la suba de los más de arriba y los cargos de confianza que tiene el gobierno. En ese sentido, Búsqueda informó hace unos días que se está evaluando por parte del Ministerio la presupuestación de 96 trabajadores que entraron sin concurso. ¿Lo pudieron hablar? ¿Pudieron ver este tema como...? Eso conversamos con las autoridades. Hay trabajadores que están hace años trabajando en el Ministerio de Salud Pública en distintas tareas, administrativos, técnicos, la guardería que funciona en el Ministerio de Salud Pública, y hay otros que son cargos políticos que hay que ver si la procedencia o no de esa presupuestación, pero no es que esos 100 cargos que se habla son 100 cargos políticos como salió el titular y demás. Nosotros estamos atrás de la presupuestación, una de las reivindicaciones tanto de la Federación como de COFE, la regularización y presupuestación de los trabajadores que están en esas condiciones, y bueno, ahí hay que separar un poco qué es cada cosa, pero hay trabajadores que realmente merecen la presupuestación, vienen de hace años trabajando en regímenes de comisión de apoyo, que es un régimen privado dentro del Ministerio de Salud Pública y de ACE. ¿Y eso está dentro de estos 96? O sea, estos 96 no son recientes Dentro de esos 96 hay recientes, algunos nombres que salieron públicamente, pero la mayoría son trabajadores que vienen trabajando en el Ministerio de Salud Pública hace años. O sea, ¿ustedes estarían de acuerdo con que se presupueste, digamos? Estamos de acuerdo que a esos trabajadores se los presupuestes. Pero son trabajadores entonces que en algunos casos vienen del gobierno anterior, no necesariamente ingresaron en sí, este gobierno. Sí, la mayoría vienen de gobiernos anteriores. Estos que mencionaba. No son cargos políticos, porque claro, hay administrativos, técnicos que trabajan en áreas de control, hasta las compañeras que trabajan en la guardería que tiene el Ministerio de Salud Pública. Acá no estamos hablando de ningún cargo político en este planteo. Salieron algunos nombres que son vinculados a Cabildo Abierto. Vinculados a la gestión actual, que hay que ver si están en la situación o no. Servicio Civil se pronunció que habría dificultades con estos cargos, pero bueno, hay que analizar uno a uno. Nosotros lo que defendemos sí es la presupuestación de los compañeros que están hace años trabajando en el Ministerio de Salud Pública. De todas formas, en todos los casos serían personas que ingresaron sin concurso mediante, ¿no? Hay muchos de los que nosotros planteamos que entraron por concurso, pero entraron a través de comisión de apoyo. Muchas veces se hacen los llamados públicos, como no hay cargo para un contrato público, se llama a través de comisión de apoyo. En ACE y Ministerio de Salud Pública son los dos que tienen esa modalidad. Después hay distintos contratos dentro del Estado. Entonces, hay concursos eventualmente para entrar a la administración pública, digamos, como contrato grueso, pero también hay concursos para ingresar a través de comisión de apoyo, que son contratos mucho más precarios. La lista de llamados para entrar como funcionario público se utilizan para los cargos de comisión de apoyo. Nosotros defendemos, tanto en el Ministerio como en ACE, que todo sea a través de llamados públicos. Hemos tenido algunas dificultades en la pandemia de que se aprovechó el apuro por parte de algunos directores para entrar gente por la ventana que no estaba en los concursos. Siempre en los hospitales hay llamados, tengas o no tengas el cargo, hay que tenerlo porque es muy dinámico en la salud, las renuncias, las altas y las bajas, y siempre hay que tener llamados vigentes. Muchas veces está el llamado vigente para entrar al Estado, y hay un cargo que se puede cubrir por comisión de apoyo y no por el Estado, y se utiliza la lista que tenemos de los llamados y la prelación. Después se le ofrece, si el trabajador ingresa por comisión de apoyo, que es régimen privado, si queda una vacante en el Estado, se le ofrece para porque era en la lista de prelación que estaba. Pero esto que estabas diciendo de que algunos entran por la ventana, ¿es algo que es recurrente? No, pasó en la pandemia, pasó en la pandemia solamente. Lo logramos corregir en algunos lados que se volvieran atrás esos contratos. Algunos directores aducían la emergencia sanitaria y la rapidez
de llenarlo, nosotros lo planteamos, si tenés el llamado vigente, es lo mismo contratarlo al que está en el llamado como al que no está. Entonces, en eso denunciamos varias veces y se volvieron para atrás muchas de estas contrataciones que era amiguismo puro y de eso estamos totalmente en contra. ¿Y otras quedaron? Algunas quedaron, sí. Nosotros lo que reclamamos con el tema de los trabajadores que están con el vínculo del fondo COVID es que tengan que trabajaron dentro de ACE, hay que reconocerle ese trabajo, que a la hora del llamado sea reconocido ese trabajo, pero que todos los cargos sean cubiertos por concurso. ¿Y cómo es la relación con el directorio actualmente? En su momento hubo algunas diferencias, de hecho, en el tema particular de los medicamentos que ustedes también mencionaban, el tema del faltante en las farmacias, es un tema que generó algún tipo de cruce con el presidente de ACE en particular. ¿Cómo está ahora la situación? Diálogo hay, nunca ha estado cortado el diálogo entre la federación y el directorio, los distintos equipos de gestión de los hospitales. Cuando entendemos que se equivoca, y lo entendimos así, en eso de intentar avanzar o mostrar la idea de privatizar situaciones que era mala gestión de los equipos de gestión, claramente vamos a salir a denunciarlo. En eso, cuando entendemos que se equivoca el directorio, tiene claro el directorio que la federación va a salir a denunciar públicamente la situación. Tenemos diferendo también con lo que pasa en Juan Lacasa y en Rosario. Eso te quería preguntar, Cipriani, ¿qué pasó con los blogs quirúrgicos? Bueno, ¿Se van a cerrar? ¿Qué fue lo que trascendió? Hacer una propuesta, estuvieron los arquitectos de ACE recorriendo, Cipriani se quedó con la federación, habló con el sindicato de base tanto de Rosario como de Juan Lacasa y con los dirigentes nacionales que allí estaban, de que en 10 días, 15 días iban a hacer una propuesta con respecto a cómo va a seguir el funcionamiento de ambos blogs y bueno, estamos a la espera de esa respuesta. Nosotros entendemos que hay particularidades que se fueron a recorrer solo los blogs del sector público de ACE y no los blogs del sector privado también en las mismas localidades. El Hospital de Colonia tiene una muy mala gestión, no puede recibir la demanda tanto de Juan Lacasa y Rosario por la gestión del hospital, que está complicado. Ahí hay un problema que también hemos conversado con el directorio, entonces se va a terminar favoreciendo a los prestadores privados del departamento con todas las operaciones. Lo que nosotros queremos claro es, si ACE dice que va a ser momentáneo, bueno, ¿cuándo empieza la obra? ¿Cuándo se termina? Y ver qué pasa mientras tanto, pero que esté claramente, porque también la calidad de atención está vista ahí, porque hay que tener claro a dónde se deriva y qué situaciones se deriva a cada lado. Nosotros entendemos que hay que reforzar Colonia para que vaya al sector público. Hoy en día no se puede. ¿El problema de los blogs es edilicio o es de personal, de recursos humanos? Es edilicio, los recursos humanos están, los blogs venían funcionando hasta el momento. Rosario tiene la particularidad que pasan pocos blogs, que tiene el equipo completo los 365 días, cosa que, por ejemplo, Colonia, con una planta física espectacular, no tiene cubierto el equipo para poder operar todos los días. Entonces tenés los blogs, tenés todo y no tenés el equipo completo muchas veces en el mes. Entonces nos parecía preocupante, y sabiendo las dificultades que tenía el Hospital de Colonia, que se hable de un cierre, que se haga de la forma que se hizo rápidamente, cuando estos informes ACE los tiene desde el 14 de febrero, que fueron cuando se realizaron las inspecciones del Ministerio de Salud Pública. Entonces, si del 14 de febrero hasta ahora funcionaste, no hubo ninguna situación irregular, ¿por qué el apuro de cerrar ya cuando ACE no tiene en su presupuesto estas obras? Por eso la espera de estos 10 días que planteó Cipriani para ver si se puede presupuestar estas obras y cuál es el plan de obras. Sabemos que si se plantean X cantidad de días, se puede alargar o no por temas de obra, pero tener claro cuándo comienza por lo menos y cuánto se estima por parte de la empresa que lo vaya a hacer, que se va a terminar y cuándo va a estar en funcionamiento. Entonces, ¿no está sobre la mesa el cierre de esos blogs? El cierre definitivo, por el planteamiento de ACE, no estuvo arriba de la mesa. Nosotros entendemos que si se cierra indefinido, sin un plan de obras, difícilmente se vuelvan a abrir. En el tema que te preguntaba recién de los medicamentos, ¿se regularizó la situación? La situación en los medicamentos es que no se ha ajustado el presupuesto, la inflación del año 20 y del 21. Entonces, los medicamentos, como todo, ha subido por la inflación y hay menor poder de compra. ACE quedó en pasarle a la Federación un informe del gerente financiero. ACE plantea que ha invertido más en medicación. Los números que están, por lo menos
en la página del Ministerio de Economía no dicen lo mismo, estamos a la espera de ese informe. Lo que nosotros tenemos ahora es que hay menos, no se actualizó ni 2020 ni 2021 la inflación y los hospitales tienen la misma plata para comprar, entonces eso hace que se pueda comprar menos medicación y los quiebres de stock se den más seguidos y no como se va antes, que había un colchón, si el laboratorio demoraba una semana en llegar o pasaba cualquier inconveniente, ese colchón hacía que el usuario no se quedara sin la medicación. Hoy puede ser que no tenga y tenga que esperar 10, 15 días que le llegue la medicación. No es que no haya medicación constantemente, pero al reducir costos, al tener menos presupuesto para comprar, los quiebres de stock se dan más seguido y eso es la denuncia que estamos denunciando porque el usuario, entendemos el enojo, el usuario va y el enojo lo descarga con la ciudad de farmacia que le dice, no, mirá, volvé la semana que viene o llamanos y preguntanos cuándo vuelve porque no sabemos si hay o no. Entonces estamos a la espera de ese informe financiero para despejar las dudas. Para nosotros hay menor presupuesto para la compra de medicación. ¿Y eso se está dando sobre todo en qué departamento? No, es general, no podemos decir que falta medicación en tal lado porque eso puede haber demora o una mala compra en cualquier hospital y eso puede demorar que haya un fármaco, pero no es que haya una zona puntualizada en la cual no hay medicación. Martín, te pido que te cambies el sombrero de presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública al de presidente de COFE. En la discusión salarial con el gobierno habían dos temas. Uno era el que conversábamos hace unos minutos, que tenía que ver con si se ponían de acuerdo o no en cuánto venía de pérdida salarial en los últimos 2 años. El otro punto era a cuenta de qué iba ese 2% que anunció el gobierno que iba a dar a los funcionarios para el segundo semestre del año, o sea, lo que empezarían a cobrar a partir de julio, o sea, a cobrar en agosto. ¿Llegaron a avanzar en ese tema? No hemos podido avanzar. Hubo 2 reuniones formales. La primera de presentación de cuáles eran los puntos de partida, tanto de la organización sindical como del gobierno. Ahí teníamos la diferencia. Ellos hablan de un 2,9, nosotros hablamos de un 6. El 2% de ahora no está claro a qué se va a computar, si es a la pérdida y es un aumento o es un adelanto del correctivo que se va a dar en 1 de enero del 2023. Formalmente tuvimos esas 2 reuniones, hay conversaciones con el Ejecutivo tratando de acercar las partes, pero todavía no hemos llegado a ponernos de acuerdo para tratar de firmar un acuerdo. ¿Y qué tan importante es para ustedes o cuánto les cambia que se compute por un lado o por el otro? Y cambia en realidad porque es del 6% que nosotros entendemos que hemos perdido. Si ese 2 se computa, estaríamos hablando de una diferencia de un 4 y que tanto en el 23 como en el 24 sería más factible que se pueda llegar a un acuerdo. Recordemos que COFE en el presupuesto nacional, cuando recién había asumido el gobierno, nos fuimos 12:30 de la noche del Ministerio de Economía para redactar un acuerdo al día siguiente y por problemas dentro de la coalición el gobierno planteó que no iba a ser un acuerdo y que íbamos a ir a discutir año a año, cosa que dificulta al gobierno porque todos los años la rendición de cuentas tiene que estar discutiendo el tema salarial. COFE había planteado que había que comprometerse por parte del gobierno en el presupuesto de cómo se recuperaba. Los porcentajes no era gran problema para COFE, si era el 40% el primer año, el 20%, el 10%, cómo se repartiera, ahí no teníamos problemas. Nos fuimos después de casi 8 horas de negociación en la noche del Ministerio de Economía, pensando que al otro día lo que íbamos a sentarnos era redactar el acuerdo que habíamos llegado las partes. Cuando se hicieron las consultas hacia la interna del gobierno, se dijo que no se iba a acordar. Entonces, queda claro que la voluntad de COFE de buscar acuerdos siempre estuvo arriba de la mesa, no se pudieron encontrar y bueno, vamos a estar movilizando en el día de hoy en el reclamo de que se acuerde cómo se va a pagar esa pérdida y entendemos que debe haber incremento salarial dentro del Estado. Ayer, en el marco del paro de la educación, el ministro Pablo da Silveira hablaba de un contexto de movilización general sin ningún motivo aparente, refiriéndose al paro de ayer en particular, no el de la educación, pero hablaba de que por la rendición de cuentas se da habitualmente este tipo de movilizaciones constantes por parte de distintos sindicatos y que todo se lo atribuye al contexto que tiene que ver con la rendición, pero que no siempre hay un reclamo particular o específico. ¿Ustedes cómo ven este tipo de posturas del gobierno, digamos? No, hemos escuchado a varios actores del gobierno con
con ese planteo. Ayer en el acto, por ejemplo, se acusaba al gobierno, Elvia Pereira, de directamente instalar una información pública de que hay una arremetida sindical o que los sindicatos están tratando de generar, digamos, entorpecer los avances del gobierno. No, a ver, acá no hay palos en la rueda al gobierno por parte del movimiento sindical. Hay reclamos y si se miran para atrás, y ustedes que hemos estado varias veces acá, siempre antes del ingreso de la rendición de cuentas hay movilizaciones. Es natural que eso pase. La lucha de los reclamos, no es porque sea este gobierno y que el movimiento sindical esté haciendo algo particular en contra de este gobierno. Siempre antes del ingreso, porque es cuando podés discutir cuánta plata ingresa. Después que ingresa al Parlamento, vos distribuís de un organismo al otro, es mucho más difícil, porque si se destina plata para el Ministerio de Vivienda, vos tenés que ir a negociar que se le saque al Ministerio de Vivienda y se pase para ACE. Y es toda una ingeniería que tiene muchas dificultades, más en la situación hoy que la coalición tiene marcado como que cabildo abierto con los militares, la policía y demás. La coalición tiene un problema ahí a la hora de negociar en el Parlamento que hace mucho más dificultoso a los sindicatos avanzar en negociaciones con los parlamentarios, porque tenés que ir a hablar con todos los partidos de la coalición y ver que también entre ellos se pongan de acuerdo para hacer una modificación de fondos de un ministerio para otro organismo. Entonces, acá no hay palos en la rueda hacia el gobierno, sino que la lucha de los trabajadores, como la hubo con los gobiernos anteriores del Frente Amplio y con los gobiernos anteriores de los partidos de coalición. Entonces, ese intento que hay por algunos actores de gobierno, no es por todos, pero hay algunos actores de gobierno que están todos los días machacando hacia los dirigentes sindicales y hacia el movimiento sindical en general. Hoy el PCNT es la única organización social que tiene la capacidad de movilizar, así como los sindicatos del PCNT, de movilizar en la calle. Eso también el gobierno lo ve y por eso también el ataque de esta manera de algunos actores que si no atacan al movimiento sindical realmente nadie los conocería y pasan de ser percibidos porque no hay un planteo de proyectos de ley o aportes en el Parlamento en las discusiones. Muchos parlamentarios que tienen años discutimos con altura, tenemos reuniones y hay una discusión franca con puntos de vista distintos. Hay otros que solo salen a atacar al movimiento sindical, adjetivizando y demás, cosa que nosotros no compartimos, pero es su única manera de resaltar públicamente y de hacerse conocer. Esto que decís de cabildo abierto, ¿por qué decís que están presionando? ¿Por aumentar salarios? ¿Para que vayan más plata de la rendición de cuentas para militares y policías? Sí, lo han hecho públicamente el pedido, también hacía el ministro Heber, por eso decíamos nosotros que muchas veces vemos que la salud no es la prioridad para este gobierno, porque tanto el ministro de Defensa, el ministro del Interior, el propio Manini Ríos han salido a reclamar salario para esas, tanto la policía como para los militares, y vemos que el ministro de Salud o las autoridades de ACE no salen a defender con la misma... O sea, el tema no es que le suban los sueldos a los policías que también lo necesitan, nosotros no nos metemos sino la falta de salida de las autoridades. En la discusión si a quién se le aumenta el salario o no, eso son definiciones de cada uno y no vamos en ese sentido, pero que se priorice la policía, los militares y la salud se la deje de lado, es complicado para cualquier gobierno, ¿no? Más allá de que no formalmente no es así, por lo pronto con el caso de los militares, COFE no se siente representarlos. No. Los militares no digo porque son funcionarios públicos también. Representación sindical, la policía está dentro del PCNT, pero está por fuera de COFE. Martín Pereira. Nosotros tenemos los civiles del Ministerio de Defensa, eso sí, pero claro, solamente no los funcionarios militares de carrera. Gracias, Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias. Hacemos la primera pausa, amigos, en Desayunos Informales. Enseguida venimos, hay otros temas para...